y otra, y se acabó el cuarto bimestre. Muy bien, sean bienvenidos, espero que se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien, que también sigan ustedes con todas estas medidas que tenemos que tener, porque ahora la situación del país sí está bastante complicada, entonces es importante que le agradezcamos a Dios que nos permite poder reunirnos a través de estas plataformas y que también permite que tengamos salud, ¿verdad? Entonces, que nos, hasta el día de hoy nos está guardando de pues esta situación tan difícil. A las personas que acaban de ingresar, les voy a tomar su asistencia con la actividad que vamos a realizar el día de hoy. A los que ingresaron antes de que empezáramos la clase, pues ya les tomé su asistencia. El tema que tenemos para el día de hoy son los aranceles, impuestos, la balanza de pagos y el control de cambio. Estos son los tres temas que vamos a trabajar durante esta clase. Primero vamos a ver qué es un arancel. Este término se utiliza para referirnos a un tributo, a un impuesto, por ejemplo, que se impone sobre un bien, sobre un producto o servicio al cruzar la frontera de un país. Es decir, si tenemos nosotros, si se va a ingresar un producto por medio de la frontera, se tiene que pagar este arancel, ya sea un tributo o un impuesto que se le pone y se le impone a un bien o un servicio al momento de que cruce la frontera. A eso hace referencia. El arancel más común pues va a ser el de las importaciones, que consiste en poner un impuesto, ya sea a un bien, servicio que es vendido a otro país por alguien desde el exterior de la frontera. En este caso es cuando se va a colocar este impuesto para que también pueda ingresar a este país este tipo de bien, de producto o de servicio. Cuando ponen un arancel a un producto, significa que tendrá un precio de venta más caro que el de su país de origen. Si ustedes se dan cuenta o si tienen la oportunidad de poder cotizar con productos que sean de otros países, si hacemos la equivalencia, pues puede ser que, por ejemplo, en México un producto eh, que tenga un precio de 100 pesos allá puede aquí, si hacen la equivalencia en quetzales, puede ser de la mitad. Sin embargo, va a tener un precio un poco más elevado al de la venta en ese país, si lo trasladamos a otro país, dado que se tiene que pagar este impuesto para que pueda ingresar a este país y que también pueda estar en venta. Esta es una de las características que tiene, que el precio de venta va a ser más caro, va a ser más alto, más elevado que el del país en donde se produce, por todos estos procesos que tiene que seguir. Los gobiernos imponen aranceles a las importaciones principalmente por dos motivos. Existen dos motivos por los cuales se impone este tributo, este impuesto a los bienes o servicios que se desean importar. Para obtener más ingresos es uno de ellos, y para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. También es una estrategia que utilizan para poder proteger a estas ventas que son locales, que son nacionales, de ciertas competencias que son extranjeras, ¿verdad? Y que a veces producen este mismo bien o el mismo servicio a mayor cantidad. Y para proteger a estas pequeñas, a estas industrias que son solamente nacionales, pues se les coloca este tipo de impuesto. Una de las principales razones que se tienen para impulsar a los consumidores a consumir bienes en el extranjero es que pueden ser más baratos, como les mencionaba. Si, por ejemplo, en México cuesta 100 pesos, puede que acá nos cueste un poco menos. Inclusive, si se compran algunos productos en Estados Unidos, puede que acá inclusive sean más baratos a como lo venden ya aquí en quetzales, por lo mismo de los impuestos que tienen que pagar. También el aumento del precio va a realizar también una desinteractividad en el consumo de bienes extranjeros. Puede realizarse también si, por ejemplo, el precio que se está dando con todos los impuestos sigue siendo bajo, pues se va a incentivar el consumo de bienes extranjeros por el precio que se está manejando. O se puede desintensivar, es decir, que va a disminuir por el precio que también manejan. Si en dado caso los impuestos que deben que pagar, pues va a hacer que el producto o el precio de este producto pues sea más elevado. Tiene ciertas consecuencias el utilizar este tipo de impuestos. Uno de ellos es que tiene el riesgo de volver menos eficiente la industria nacional.
ya que producen competencia. Además, la imposición de aranceles puede provocar la reciprocidad del otro país, es decir, que también se pueden llegar a dar inconvenientes con la competencia nacional, por ejemplo, con la industria nacional o con algunas otras empresas que se dediquen al mismo servicio o al mismo bien. Cuando se establece algún tipo de barrera sobre el comercio internacional, esto afecta la oferta y la demanda, que son precedentes del exterior. En sí, las consecuencias o los efectos que va a tener un arancel lo vamos a encontrar en esta parte. Va a producir tres efectos fundamentales: el efecto de consumo, el efecto de producción y el efecto de ingreso. El efecto de consumo nos va a decir que el arancel carece el precio del producto importado y perjudica al consumidor nacional. Es decir, que puede también darse la situación de que esto vaya a perjudicar a las personas del país que están adquiriendo este servicio de esta forma de importación. El efecto de producción nos va a dar como consecuencia que la imposición de este impuesto va a beneficiar en términos de competencia a la industria nacional, es decir, a las empresas que operan en la nación. Esto pues ya sería un punto un poco positivo. El efecto de ingreso sería que el gobierno del país que importe el arancel recibe ingresos provenientes de arancel, o lo que es lo mismo, el ingreso fiscal del Estado aumenta. Entonces tiene ciertos efectos, ya sea negativos como positivos también. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos tres efectos que produce un arancel: el efecto de consumo, de producción y de ingreso. También existen ciertos tipos de aranceles o de impuestos o de tributos que se deben de conocer para que nosotros entendamos también en qué situación es donde se van a poder aplicar. El primero que tenemos acá es el arancel de valor agregado ad honorem. Este impuesto se va a especificar en un porcentaje fijo sobre el valor de aduana del producto. Este tipo de impuesto o de arancel va a ser un porcentaje que va a ser fijo. No va a sufrir ningún tipo de modificación, sin importar, siempre que cumpla pues con las reglas que tengan en la aduana con este tipo de producto. También se debe tener en cuenta que el valor en aduana recoge el coste, el precio de seguro y de transporte. Por ejemplo, si se establece el impuesto honorem de las importaciones del 10% sobre el valor de estas, así un importador de bien valorado en $100 debe pagar un impuesto a las importaciones de $10, es decir, al gobierno. Sí, este tipo de arancel pues es bastante completo, porque nos va a brindar también, prácticamente ahí vamos a costear el precio del seguro y del transporte que se vaya a utilizar. Entonces, acá se va a dar un porcentaje que va a ser fijo. Por ejemplo, si es del 10%, acá nos dice si son $100, pues va a pagar un impuesto de $10. Y si son $1,000, por ejemplo, y sigue el 10%, va a pagar $100 y así sucesivamente, lo cual también es un poco más práctico para los importadores. También el número 2 que tenemos acá es un arancel específico. Este impuesto pues ya va a especificar una cantidad fija de dinero por unidad física importada o exportada. Acá tenemos un ejemplo. A un importador estadounidense de un automóvil japonés puede exigírsele pagar al gobierno de Estados Unidos un impuesto de las importaciones de $1,000, independientemente del precio pagado por el vehículo. Acá, en el arancel específico, ya no va a importar, por ejemplo, qué precio tiene este producto, este bien, sino que ellos ya van a tener específicamente qué es lo que deben de pagar, sin importar, ya no teniendo acá en cuenta el precio que tiene el producto o el bien que se va a, ya sea a exportar o a importar. Este pues ya va a ser prácticamente tener una cantidad fija por la unidad física que se va a exportar o a importar. El tercero es un arancel mixto. Acá pues va a combinar tanto el específico como el impuesto a honorem, tanto el que tiene ya un porcentaje fijo y a este que tiene una cantidad fija que tiene que aportar. Esto va a ser una combinación. Por ejemplo, al importador del caso anterior se le debe exigir pagar $1,000 más el 1% del valor del automóvil. Prácticamente acá serían como dos impuestos o dos pagos lo que tendría que realizar.
Primero los $1,000, que sería el arancel específico, y después el 1% del valor del automóvil, que sería el arancel de valor agregado o ad honorem. Acá en el mixto, pues se unen estos dos para poder, prácticamente serían dos pagos los que se van a realizar. Con esto estaríamos con lo de los aranceles. Tiene que ver también con la balanza de pago, pero lo más importante y lo principal lo acabamos de ver. Entonces me gustaría saber si no hay dudas con esto. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Otro de los temas que vamos a trabajar el día de hoy es la balanza de pagos. A pesar de que su nombre pues nos da a entender que se trata de una balanza, por ejemplo, o de un balance, de un informe de balance, acá vamos a referirnos prácticamente a un listado de las transacciones que son habidas entre los residentes de un país y del resto del mundo. Es decir, todos aquellos trámites, transacciones que realizan los residentes de un país con el resto del mundo, es decir, con otros países. La elaboración de esta balanza de pagos, si lo vamos a hacer a nivel de nación, se rige por un sistema de doble entrada, semejante a la contabilidad nacional, con sus propias reglas, conversiones y un plan contable. Acá podemos, en la balanza de pagos, pues vamos a encontrar tanto entrada como salida de dinero, ya sea por adquisición o por venta que vaya a realizar, por ejemplo, la nación o el Estado. También se puede representar una balanza de pagos de maneras diferentes, pero siempre van a reflejar el comportamiento de los países, perdón, en el ámbito económico internacional. Acá la balanza de pagos pues nos va a dar una visión bastante amplia de con qué países tienen transacciones, con qué continentes tiene transacciones, porque hablamos de un nivel internacional. Su metodología está aceptada a la realidad cual de la operativa exterior de los países y muy especialmente de sus mercados financieros. Acá nos vamos solo a incluir o a especificar en mercados financieros, que es lo que va a estudiar la balanza de pagos. Por lo de esta balanza de pagos va a ser un documento que lo podemos considerar como un documento contable donde se van a registrar de una manera sistemática y ordenada todas aquellas transacciones económicas que están ocurridas durante un periodo de tiempo. El periodo de tiempo pues lo van a determinar ya sea el Estado o quien esté a cargo de realizar este tipo de informe o este tipo de listado de, por ejemplo, un año, una balanza de pagos que sea anual, otra que sea, por ejemplo, trimestral cada 3 meses, que se pueda presentar cuáles fueron las transacciones económicas que tuvieron los residentes de este país con el resto del mundo. También el periodo normalmente que se utiliza es de un año, pero también varios países lo realizan de manera semestral o trimestrales. Cuando hablamos de semestral, pues son 6 meses los que vamos a tomar en cuenta como un semestre, y en trimestral van a ser 3 meses únicamente. Y por supuesto, el anual va a ser una de las más utilizadas por ciertos países para poder realizar una balanza. También la determinación de la residencia en el caso de personas físicas se utiliza con su criterio de residencia habitual, es decir, que al momento de que se realice este tipo de balanza de pagos, este tipo de listado, este tipo de documento, se va a tomar en cuenta la residencia habitual de las personas. Por ejemplo, si hubieran personas que ya no viven, por ejemplo, en el país y que tienen pues este registro de haber realizado algún tipo de transacción, se les va a considerar su residencia habitual como el lugar en donde residen, valga la redundancia. Esto también se debe tomar en cuenta. Así, los turistas o emigrantes de temporada son considerados residentes del país de donde proceden, mientras que los emigrantes que se establecen en un país receptor se consideran residentes de ese país. Los turistas, por ejemplo, no van a entrar dentro de esta balanza de pagos porque ellos son considerados habitantes del país de donde proceden. Los emigrantes, por ejemplo, que se van a establecer en un país receptor, sí se van a considerar como residentes de ese país que prácticamente les dio refugio o por algún otro tema migratorio que ellos se vayan a tener que establecer en el país. Pero en dado caso
turistas o emigrantes que son solamente de temporada, que se van a un país una temporada o que están solo de paso, no se van a considerar como habitantes del país residentes, sino simplemente se les considera del país de donde ellos proceden. En el caso de las personas jurídicas, se les va a considerar residentes a todas aquellas empresas domiciliadas en el país. Hay personas pues que eh, ya sea que firman una carta de poder o que realicen un procedimiento para adjudicar ya sea a una empresa o a una persona jurídica, por ejemplo, un abogado, por ejemplo, para realizar ciertos procedimientos. Entonces, en dado caso surgiera algo así que tuviera que presentarse dentro de la balanza de pagos, se va a considerar la residencia de todas aquellas empresas domiciliares en el país o de aquellas sucursales o de sociedades extranjeras. Eso es lo que se va a considerar dentro de la balanza de pago. Un arancel impuesto a una mercancía generalmente va a elevar su precio. Esto es bastante importante y era lo que les comentaba al inicio. Puede ser que si nosotros no ingresamos a una página que, por ejemplo, es mexicana, puede ser que ahí nosotros hagamos nuestra conversión y digamos, bueno, me sale más barato que como está acá en Guatemala, pero al momento de que lo envían, se le tiene que pagarse cierto impuesto que va a hacer que la mercancía, los productos que nosotros hayamos adquirido, eleven su precio. Esto va a ocasionar un menor consumo del mercado o del producto que se está importando, va a generar que haya menos demanda o menos consumo de ese producto porque el precio pues se va a elevar un poco. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo se habían generado una serie de manifestaciones, dado que creo que habían tapado una parte de la frontera en San Marcos, si no estoy mal, y habían personas, como ellos viajan a traer producto allá, lo traen acá, pero como ahí no hay ninguna, ellos no pasan donde esté una aduana, ellos no pagan este impuesto. Muchas veces las cosas que ellos venden son muchísimo más baratas, porque les aumentan un poco el precio, pero no es tan exagerado. Sin embargo, si ya se compra en alguna de otros supermercados, que también es el producto, por ejemplo, mexicano, ya va a tener un precio más elevado por los impuestos que se deben de pagar. Entonces yo recuerdo que esas personas manifestaban que tenían que dejarlas, pero lo que el Estado pedía pues era que pagaran estos impuestos y era lo que ellos pues no querían realizar porque también generaba un gasto, también que se elevara el precio de los productos que ellos manejan o que ellos venden. Por supuesto que el hecho de pagar impuestos favorece a una industria nacional, favorece al Estado, dado que va a haber más recaudación de impuestos y hay más importaciones. También va a favorecer el comercio exterior porque se va a tener esta transacción con otros países. La exportación, en la mayoría de casos, las cuotas son exentas, puesto que se busca fomentar la exportación de productos nacionales. Es decir, que muchas veces ciertas cuotas o ciertos impuestos para las exportaciones pues se van a exentar, es decir, que se pueden ignorar, por ejemplo, cuando se busca fomentar la exportación de productos nacionales y que esto pues haya un mayor consumo dentro del mercado internacional. También los efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación es la economía de un país con los siguientes. Otro de los, ya sea de los efectos fundamentales que puede provocar este impuesto del arancel, puede ser, por ejemplo, el efecto fiscal. Los principales pues van a ser los que nosotros vimos al inicio, pero existe este otro que es como el efecto fiscal, donde va a haber un incremento de la recaudación del Estado, que también es algo que beneficia al gobierno. Los recursos que se van a generar por esta vía cada vez tienen una menor importancia relativa dentro de los ingresos del Estado, mientras que tienen una mayor importancia cualitativa en los ingresos de países de desarrollo. Sí, en muchos países pues puede ser algo totalmente positivo. Cuando hablamos de que algo es relativo, pues va a depender, nos dice que esto va a depender del punto de vista en donde se vaya a enfocar. Puede que tenga una mayor o una menor importancia dependiendo del país en cómo esté su desarrollo económico. Entonces ahí va a depender si tiene una mayor importancia o una menor importancia. También puede haber disminución de importaciones, por ejemplo, del consumo de los productos sometidos al arancel y mejora la posición de la balanza de comercio de otros países.
puede aumentar el precio de ciertos productos por objeto o por efecto del arancel, ya que pues se les da, puede ser algo negativo para el consumidor porque el precio pues se puede elevar. Además de impulsar al país, este impuesto puede utilizarse los recursos ineficientemente, sacrificando la producción y especialización de los bienes donde existen ventajas comparativas. También puede ser que habiendo en el país este tipo de producto, pues aún así se realice una importación para adquirir el mismo producto, lo cual puede causar algún tipo de comparativas o de desventaja a ciertas producciones que son nacionales. Muy bien, me gustaría saber si hasta dónde vamos no hay dudas. ¿No hay dudas? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jenny, muy amable. Puede, como un efecto que puede ser positivo como consecuencia del impuesto del arancel, puede ser el aumento de la producción nacional en ciertos bienes. Por un lado, pues va a permitir la protección de ciertas empresas que son instaladas a crecer exentas de la competencia del mercado internacional y por el otro lado, el exceso de protección puede producir que el protegido elabore un producto en condiciones de ineficiencia por cuanto esta producción se obtiene el amparo del arancel y a costes por encima de los internacionales, desviando recursos que se utilizarían para producir otros bienes con mayores ventajas competitivas. Puede haber como parte de este impuesto un aumento de producción nacional en ciertos bienes o en ciertos servicios, dado que el Estado pues, puede proteger al comercio nacional, pero al verse exentas o al no verse obligadas pues, a pasar por este tipo de impuesto, puede que no se fabriquen de la mejor calidad o que no cumplan con ciertas normas, lo cual pues puede ser o puede causar que haya un desequilibrio en lo que se invirtió, en los recursos que se invirtieron a lo que se está brindando. Existe otro tipo de arancel que es el arancel óptimo. Este es aquel que maximiza el bienestar y la utilidad de un país. El argumento de este impuesto se basa en la idea de que cuando un país grande establece un arancel sobre las importaciones de un determinado producto, por ejemplo, AA, este arancel provoca una reducción de la demanda mundial y una disminución del precio mundial del bien AA. El bien AA o un producto que es AA o AAA pueden referirse muchas veces a que son réplicas. Entonces, el arancel óptimo nos dice que puede maximizar el bienestar y la utilidad de un país. Por ejemplo, se va a basar en la idea de que si un país grande, un país desarrollado, establece un tipo de importación sobre los productos de AA, puede ser una réplica, este arancel va a provocar la reducción de la demanda mundial sobre el precio de este bien, que puede ser tal vez el original. Puede ser que también esto beneficie a ciertas condiciones locales, pero se tienen ciertas desventajas. Yo hace un tiempo miraba un video de si había desventajas en comprar algo que era una réplica a un original, y es que a veces las réplicas pues no son producidas independientemente del producto que sea en las mismas condiciones que el original, que a veces es de un precio muchísimo más elevado. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. El país que importa tendrá un volumen, perdón, menor del comercio, pero en los precios más favorables, el óptimo será el punto donde las ganancias mejorarían en los términos de importación. Este arancel óptimo pues daría un beneficio en las ganancias de la importación de la persona pues que está importando este bien o este servicio. Este argumento solo es válido para países que prácticamente ya estén desarrollados o países grandes cuya demanda sea capaz de influir en el precio mundial de un producto. Esto solo se va a utilizar cuando los países pues ya estén totalmente desarrollados y que tengan esta ventaja o esta capacidad de poder influir en el precio a nivel mundial, ya sea de un producto o de un bien.
También va a representar un argumento seguro en favor de los aranceles, el mismo arancel óptimo, que provoca un empobrecimiento de los países vecinos, por lo que el peligro radica en las represalias de los demás países si pueden tomar en contra de este país pues que lanzó este otro producto. Así que también puede ser un pie o puede ser la base de que se genere algún tipo de conflicto internacional. También existen determinadas posturas que están de acuerdo con el mundo del libre comercio y que es la mejor solución al comercio internacional. Pero también se indica que en el estado actual de la economía, mientras que hayan países que limiten las importaciones o discriminen ciertos productos extranjeros, no existe otro remedio que emplear el mismo juego para defenderse. Es decir, que hay países que no permiten que se importen, por ejemplo, o se discriminan ciertos productos extranjeros. Entonces, los demás países pues toman esta misma medida de discriminar ciertos productos de otros países. Se estará de acuerdo con el libre comercio mientras se empleen las mismas condiciones en todos los países. El libre comercio pues permitiría que cualquier país pudiera exportar e importar a nivel mundial. Sin embargo, esto todavía es algo que no se ha aclarado y que no se ha impuesto, dado que, como lo mencionaba acá, ciertos países tienen este tipo de discriminación en ciertos productos de otros países. También puede que de que se discriminen no es un argumento que esté totalmente fundamentado, ya que si un país eleva sus aranceles, tiene un efecto similar a que elevara sus costos de transporte. Entonces, los aranceles tienen un lado positivo y un lado negativo. Se encontrará un símil o una comparación para el hecho de que si un país decidiera frenar su comercio minando por puertos, los demás no deberían tomar la misma decisión. De igual forma, si un país decide reducir su actividad económica imponiendo aranceles sobre sus importaciones, no sería sensato que los demás siguieran este mismo comportamiento. Los países pues, llegan a tomar ciertas medidas que pueden perjudicar a los demás, por ejemplo, si un país pues impone aranceles sobre sus importaciones, pues podría perjudicar el comportamiento de la economía en este tipo de país. Los estudios históricos muestran que los aranceles de represalia suelen llevar a otros países a elevar aún más los suyos. Prácticamente si un país, por ejemplo, eleva demasiado sus impuestos, otro país también los va a elevar y así pues es donde la economía no va a tener una línea equitativa y se van a tener ciertos desacuerdos y esto ahí sí va a perjudicar a los consumidores de estos productos. El control de cambio hace referencia mediante la restricción de ciertas divisas y el establecimiento de tipos de cambio distintos a la mercancía que se importa. Tiene ciertos tipos o ciertos factores que debemos de tomar en cuenta y los tenemos en la parte de acá, donde nos dice subsidios de la producción, una producción para competir por las importaciones, subvencionar, es decir, tener siempre, siempre en cuenta una serie de normas, por ejemplo, para la producción de un tipo de producto, el impuesto sobre el consumo de bienes importados, que era lo que mirábamos el día de hoy, el establecimiento de trabas administrativas que obstaculicen la entrada de productos extranjeros, que también era algo que comentábamos sobre si algunos países discriminaban ciertos productos extranjeros. Muy bien. Me gustaría saber si no tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Muy bien, gracias Evelyn, muy amable. Muy bien, si no tenemos dudas, vamos a hacer un ejercicio bastante rápido. Vamos a responder unas preguntas. Son solo dos preguntas las que tengo acá. Y la metodología que vamos a usar es que yo se las voy a poner acá en pantalla y ustedes en el chat me envían su respuesta para que yo les pueda dar lectura y esto también les va a validar a ustedes su asistencia. Entonces, vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos para estas dos preguntas. Primero, ¿qué es una balanza de pagos? Según lo que ustedes comprendieron de la clase del día de hoy, me anotan su respuesta, por favor, acá en el chat. Tenemos aproximadamente 2 minutos para esta pregunta.
¿Qué es una balanza de pagos? Muy bien, un minuto más. Muy bien, Jacqueline nos dice que es un documento contable. Muy bien, precisamente es un documento contable. ¿Qué dicen los demás? Manuel nos dice que es un registro de todas las transiciones o transacciones. Muy bien. Muy bien, Manuel, precisamente es un registro de todas esas transacciones que hacen los habitantes de un país con el resto del mundo. Bien, gracias, Manuel. ¿Qué dicen los demás? Ricardo nos dice que es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre los países. Muy bien, Ricardo. Precisamente es este registro de todas estas transacciones que realizan los habitantes de un país con otros países. Muy bien, los demás. Evelyn nos dice que es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales de servicio y de movimiento de capitales. Muy bien, Evelyn, gracias. Precisamente, además de ser el documento contable, pues se van a registrar ciertas operaciones comerciales. Muy bien, voy a estar aquí esperando a los que faltan, esperando el mensaje de los que faltan. Tengo un último. Jenny nos dice que es un registro de cobros, pagos y préstamos. Muy bien, gracias Jenny. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué es un arancel? Con una palabra o dos, dígame qué es un arancel. No es necesario que me envíen un concepto, sino con una o dos palabras, ¿qué es un arancel? De la misma manera lo envían acá en el chat. Muy bien, Manuel nos dice que es una tarifa. Muy bien, gracias, Manuel. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Jacqueline nos dice que es un tributo que se impone a un bien importado o exportado. Muy bien, es un tributo. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Qué es un arancel?
Muy bien, ¿qué es un arancel? Ya nos dijo Manuel que es una tarifa, ya nos dijo Jacqueline que es un tributo. Jenny nos dice que es algo que se aplica sobre las importaciones. Muy bien, también precisamente es algo que se va a aplicar en las importaciones. Ricardo nos dice que es un impuesto que se aplica a los bienes que son tanto importados como exportados. Muy bien, ya tenemos que es un impuesto, que es un tributo, que se aplica en las importaciones, que también es aplicable tanto a importaciones como a exportaciones. Muy bien, muy bien. Creo que ahí ya me contestaron todos y si falta alguien, pues voy a estar acá en espera de que me puedan enviar el mensaje. Muy bien, no tenemos dudas sobre el tema del día de hoy. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, si no tenemos dudas, muy bien. Muy bien, gracias Evelyn. Determina también los derechos. Un arancel determina los derechos que se deben de pagar. Muy bien. Si no tenemos dudas con nuestro tema del día de hoy, con eso terminaríamos nuestra clase. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos dentro de un ratito en el curso de técnicas de investigación.